Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio titulado Sanamente, Libremente. Jóvenes por la paz y contra las adicciones. Hoy vamos a hablar de un tema que atraviesa la vida universitaria de manera profunda. La relación entre salud mental, autocuidado, consumo de sustancias, prevención y cultura de paz. Cuando pensamos en la universidad, muchas veces imaginamos clases, exámenes, proyectos, amistades y nuevos retos. Un ejemplo son nuestros compañeros foráneos, que no solo se enfrentan al nuevo reto académico, sino también el vivir en otro lugar, lejos de su familia, lejos de quienes los rodean y de lo que estaban acostumbrados. Pero también debemos reconocer otra parte de la experiencia estudiantil, la presión académica, el estrés, la ansiedad, las noches sin dormir, la necesidad de pertenecer a un grupo, la comparación en redes sociales y, en algunos casos, el acercamiento a sustancias, como lo es al alcohol, al tabaco, a los vapeadores y a otras sustancias psicoactivas. Este episodio no busca juzgar a nadie, al contrario, busca abrir una conversación honesta, porque hablar de adicciones no es hablar de personas débiles, ni de malas decisiones de forma básica. Es hablar de salud, contexto, emociones, redes de apoyo, información y oportunidades reales para construir una vida con mayor bienestar y sentirse bien consigo mismo. La idea central de este episodio es que prevenir adicciones no consiste solo en decir no consumas. No es así de sencillo, como muchos lo creen. Consiste en construir condiciones personales, familiares, escolares y comunitarias para que las y los jóvenes puedan vivir con sentido, apoyo, salud mental y paz. En este recorrido vamos a integrar diversos temas vistos durante el curso, como lo es bienestar emocional, autocuidado, estrés y ansiedad, comprensión de las adicciones y sus niveles, riesgos del fentanilo y las metanfetaminas, otras sustancias como lo es la marihuana, el alcohol, tabaco, vapeadores, inhalables y benzodiazepinas. Y finalmente, factores como protectores, habilidades para la vida, resiliencia, comunicación asertiva y cultura de paz. Comencemos con una pregunta sencilla pero profunda. ¿Cómo está nuestra mente cuando tomamos decisiones importantes? Un ejemplo que estoy segura que le ha pasado a la mayoría de los estudiantes es cuando estamos presentando un examen. Estudiaste con tiempo, te preparaste, te lo sabes todo, pero a la mera hora se te olvida. Te empiezas a poner nervioso, no sabes qué responder, el tiempo corre y tú sigues estancado con la misma pregunta. Te empieza a dar ansiedad e incluso taquicardia, ya que poco a poco ves cómo tus compañeros empiezan a entregar el examen y tú sigues sin poder avanzar. En esos momentos solo tienes dos opciones: o dejas de responder el examen y lo entregas así tal cual, o respiras, te calmas, empiezas a recordar todo lo que estudiaste y sigues respondiendo. Aún tienes tiempo. ¿Qué es lo peor que pasa? Porque con que uno empiece a entregar, nos presionamos aún así tengamos tiempo de sobra. O sea, ni siquiera sabemos si esa persona terminó el examen y ya nos estamos presionando por entregar. Pero bueno, empecemos con uno de los temas principales. ¿Alguna vez te has preguntado qué es el bienestar emocional o por qué se habla mucho de ello? Bueno, el bienestar emocional puede entenderse como la capacidad de reconocer lo que sentimos, manejar nuestras emociones de manera saludable, relacionarnos con otras personas y enfrentar los retos cotidianos sin perder por completo el equilibrio. No significa estar feliz todo el tiempo, significa tener herramientas para atravesar momentos difíciles, pedir ayuda cuando sea necesario y tomar decisiones que cuiden nuestra vida. En la universidad, el bienestar emocional se vuelve uno de los principales pilares para aprender. No basta con tener libros, internet o apuntes. O sea, también necesitamos dormir, alimentarnos, descansar, organizarnos, convivir y sentirnos acompañados. La salud mental no es un lujo, es una condición para estudiar, crear y participar en la comunidad. Una fuente de la Universidad Nacional Autónoma de México, o sea la UNAM,
explica que el estrés y la ansiedad son respuestas naturales del cuerpo ante situaciones que percibimos como desafiantes o amenazantes. El estrés puede aparecer frente a exámenes, trabajos acumulados o presión por cumplir expectativas. La ansiedad se relaciona con preocupación excesiva o miedo frente a una situación específica. La clave está en que cuando estas sensaciones son constantes o afectan la vida diaria, es necesario buscar apoyo profesional. Para entenderlo mejor, pensemos en la diferencia entre estrés y ansiedad. El estrés es una respuesta a una situación externa, como la sobrecarga de tareas o la presión por las calificaciones. En cambio, la ansiedad es una anticipación constante de peligro, una preocupación excesiva que puede no tener un motivo claro. Por ejemplo, sentir estrés antes de un examen es normal, pero sentir ansiedad constante sin un detonante específico o por situaciones cotidianas puede ser un problema. El estrés se manifiesta como agotamiento, irritabilidad o problemas de sueño, pero la ansiedad puede llevar a la evitación, el bloqueo mental o la dificultad para concentrarse. Los factores que afectan la salud mental en universitarios son variados: la carga académica, los problemas económicos, la presión social, la necesidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo, o la adaptación a un nuevo entorno. Para manejar el estrés y la ansiedad, no se trata de eliminarlos, sino de gestionarlos, con técnicas de respiración, organización del tiempo, pausas activas y preparación anticipada, ya que estas pueden ser de gran ayuda. Y retomando un ejemplo similar al que les decía al principio, si te encuentras en una crisis ante una exposición, una respiración profunda puede marcar la diferencia. Imaginemos un caso cotidiano. Mariana, estudiante de primer semestre, entra a la universidad con mucha ilusión, quiere sacar buenas calificaciones, hacer amistades y demostrar que puede con todo. Las primeras semanas parecen emocionantes, pero pronto empieza a dormir 4 horas, a saltarse comidas y a sentir que si descansa, está perdiendo el tiempo. Antes de un examen, siente palpitaciones, dolor de estómago y pensamientos como: si repruebo, decepcionaré a todos. Este caso es más común de lo que imaginamos. Un estudio de estudiantes universitarios de primer año encontró presencia relevante de síntomas asociados a ansiedad, estrés y depresión, y señaló que la transición a la universidad implica cambios sociales y académicos que pueden afectar la salud mental. Además, la UNESCO ha advertido que en algunos países hasta la mitad de estudiantes de educación superior pueden presentar problemas de salud mental, por lo que las instituciones deben fortalecer servicios de apoyo, detección temprana y acciones contra el estigma. La historia de Mariana nos enseña algo importante. El autocuidado no es flojera ni falta de disciplina. Al contrario, es una estrategia para mantener el rendimiento académico. Cuidarse también es estudiar con inteligencia. Significa reconocer límites, planear tiempos, descansar antes de colapsar, conversar con alguien de confianza y acudir a los servicios de orientación psicológica, si es que existen en la institución, claro. El autocuidado como base del rendimiento implica rutinas saludables, como dormir y comer bien, que impactan directamente en el desempeño académico. Por ejemplo, desvelarse constantemente baja el rendimiento. Entonces, antes de hablar directamente de adicciones, necesito decirlo con claridad. Muchas conductas de riesgo aparecen cuando una persona intenta aliviar algún dolor, estrés, soledad o presión, pero sin contar con herramientas suficientes. Por eso, prevenir adicciones empieza también por cuidar la salud mental. Ahora pasemos con una pregunta clave del curso. ¿Cómo empiezan las adicciones? La respuesta no es única. Una adicción puede comenzar por curiosidad, presión social, búsqueda de aceptación o deseo de experimentar, intento de escapar de emociones dolorosas, influencia del entorno
disponibilidad de sustancias o normalización del consumo en fiestas, redes sociales o grupos de amistad. Un ejemplo claro es el solo probar en una fiesta o alguna reunión de amigos, que puede ser el inicio de un camino más complejo. Una adicción no aparece de la noche a la mañana. Generalmente se construye como un proceso. Puede iniciar con un consumo experimental, continuar como consumo ocasional, después convertirse en consumo frecuente y en algunos casos llegar a un consumo problemático o dependencia. Es el paso de un consumo social a una necesidad constante. Es fundamental detectar cambios en la frecuencia y el control del consumo. Las adicciones pueden ser a sustancias como el alcohol, tabaco, cannabis, estimulantes o medicamentos usados sin indicación ni receta médica. También existen adicciones conductuales, como juego patológico o uso problemático de plataformas digitales, aunque en este episodio nos centraremos en sustancias psicoactivas. Las señales de alerta en estudiantes universitarios pueden incluir cambios bruscos de conducta, ausencias frecuentes, bajo rendimiento, problemas económicos inexplicables, mentiras constantes y consumo para enfrentar emociones. Por ejemplo, un alumno que deja de asistir a clases o que se aísla podría estar dando una señal. Estas señales no deben usarse para etiquetar ni humillar a alguien. Deben servir para acercarse con respeto y preguntar: oye, ¿qué te está pasando, no? ¿Cómo puedo apoyarte? O sea, acercarnos en buen plan sin que la otra persona sienta que será juzgado. Aquí aparece una de las barreras más fuertes para la prevención: el estigma. Cuando una persona con consumo problemático es tratada como viciosa o irresponsable, se le aleja de la ayuda. El miedo al juicio, el pensamiento de van a pensar que soy débil, impide pedir ayuda. La discriminación y la violencia no previenen. Al contrario, pueden profundizar el aislamiento. Es de suma importancia normalizar la búsqueda de apoyo. Pensemos en otro caso. Diego, estudiante de ingeniería, empieza a beber cada fin de semana para desconectarse del estrés. Al principio lo vive como convivencia. Después nota que ya no quiere ir a reuniones si no hay alcohol. Más tarde empieza a faltar los lunes porque se siente mal, ya que le dio resaca. Baja su rendimiento y discute con su familia, hasta que una amiga le dice que está preocupada, y él responde de manera ofensiva: no exageres, todos toman, no te metas. El caso de Diego muestra algo muy importante: la normalización puede ocultar un problema. No todo consumo ocasional es una adicción, pero cuando una sustancia empieza a controlar rutinas, emociones, relaciones o decisiones, se necesita hacer una pausa y pedir apoyo. El curso usa una frase muy clara: no todo lo que brilla es oro. En la vida universitaria, algunas sustancias se presentan como diversión, energía, relajación o pertenencia, pero detrás pueden aparecer consecuencias tanto físicas, mentales, académicas y sociales. Por eso, prevenir no significa vivir con miedo, sino con información y pensamiento crítico. Llegamos a una de las partes más delicadas: fentanilo y metanfetaminas. El curso lo expresa tal cual: el fentanilo te mata y las metanfetaminas te enganchan. Esta frase no busca asustar, busca comunicar un riesgo real. El fentanilo es un opioide sintético extremadamente potente. En contextos médicos puede usarse bajo estricta supervisión para tratar dolor intenso. El problema ocurre con el fentanilo ilícito, que puede estar presente en pastillas falsificadas o mezclado con otras sustancias sin que la persona lo sepa. El Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos ha señalado que aunque el consumo general de drogas ilícitas en adolescentes se ha mantenido relativamente bajo, las muertes por sobredosis han aumentado en años recientes, en gran medida por fentanilo ilícito presente en pastillas falsificadas. Esto cambia por completo la idea de solo fue una vez. Con una sola vez basta para hacerse daño. Con sustancias contaminadas o de origen desconocido, una sola vez puede ser suficiente para una intoxicación grave o una sobredosis. Por eso, cuando el curso dice desde la primera vez, nos invita a pensar que no todas las decisiones tienen el mismo margen de error. Es crucial evitar completamente sustancias desconocidas. Por otro lado,
tenemos las metanfetaminas, que son estimulantes muy potentes que afectan el sistema nervioso central. Pueden producir una sensación intensa de energía o euforia, pero también se asocian con dependencia, ansiedad, paranoia, alteraciones del sueño, cambios en el apetito, daños físicos y problemas de salud mental. Tienen una alta capacidad adictiva. Un ejemplo es el uso disque para rendir más, ya sea en estudios o fiestas, lo cual es un engaño. Imaginemos una situación basada en hechos que se han reportado en distintos contextos juveniles. Una persona compra unas pastillas por redes sociales porque le dijeron que ayuda a relajarse o sirve para aguantar la fiesta, ¿no? La pastilla parece medicamento. Tiene color, forma y hasta una marca, pero no fue elaborada en condiciones farmacéuticas. Puede contener sustancias distintas a las prometidas, incluida una dosis peligrosa de fentanilo. La persona no sabe qué está consumiendo. Ahí está el riesgo. La apariencia de seguridad no garantiza seguridad real. En este punto, el pensamiento crítico es una herramienta vital. Si alguien dice, todos lo hacen, pues conviene preguntarse, ¿quién gana con que lo hagamos? ¿Qué información falta? ¿Qué consecuencias nos están diciendo? ¿A quién puedo acudir si estoy en riesgo? La prevención universitaria debe ser clara. No se trata de dramatizar ni de repetir frases sin explicación. Se trata de entender que hay sustancias cuyo riesgo es tan alto que no vale la pena apostar la vida por simple curiosidad, opresión o incluso desinformación. Y si es que alguien de aquí que me está escuchando ya está consumiendo o conoce a alguien en riesgo, el mensaje no es, ya fallaste, ya no puedes hacer nada. No, al contrario, el mensaje es, todavía puedes pedir ayuda. Tu vida vale más que el miedo, la vergüenza o el juicio de otras personas. Es tu vida, no la de los demás. La prevención también exige hablar de las sustancias más comunes y de aquellas que a veces se perciben como menos peligrosas. La marihuana, por ejemplo, suele presentarse como algo natural o inofensivo. Sin embargo, natural no significa libre de riesgos. No es inofensiva, especialmente en jóvenes. Puede afectar la memoria, atención, motivación, coordinación y salud mental, especialmente en personas jóvenes o con vulnerabilidad a ansiedad, depresión o episodios psicóticos. Un uso frecuente puede afectar la memoria y la motivación. La pregunta no solo es si relaja, sino qué costo puede tener cuando se usa para evadir emociones o cuando se convierte en una condición para dormir, comer, crear o incluso hasta para convivir. Es importante un consumo informado o idealmente pues sería evitarlo. Por otro lado, el alcohol es legal y socialmente aceptado, pero eso no lo vuelve libre de riesgos. En la vida universitaria puede asociarse con fiestas, integración social o desestrés. El riesgo aparece cuando beber se vuelve el centro de la convivencia, cuando se pierde el control, cuando hay accidentes, violencia, ausencias académicas o consumo para no sentir tristeza o ansiedad. E incluso puede haber relaciones sexuales sin consentimiento. Beber en exceso en reuniones es un ejemplo de cómo lo normalizado puede ser dañino. Los vapeadores y el tabaco también merecen atención. En muchas universidades se han convertido en parte de la estética juvenil. Dispositivos de colores, sabores dulces y la idea de que no pasa nada porque no es cigarro. No, la nicotina puede generar dependencia y el acto de vapear puede normalizar una conducta repetida de consumo para regular emociones. Además, los efectos respiraciones y cardiovasculares no deben minimizarse. Son sustancias normalizadas, pero dañinas. Los inhalables, a menudo productos comunes, no son menos graves. Pueden causar daño neurológico, respiratorio, cardíaco e incluso muerte súbita. El respiro que daña es una descripción muy acertada de su peligro. Finalmente, los medicamentos y drogas disque legales, como las benzodiazepinas, si bien son recetadas para ciertos padecimientos, su uso sin supervisión médica puede generar la adicción. El automedicarse para dormir, por ejemplo, es totalmente un riesgo. Solo deben usarse bajo estricta supervisión médica.
También existen sustancias asociadas a contextos de fiesta, como algunos lo llaman drogas del amor o drogas recreativas. Aquí el riesgo no está solo en las sustancias, sino en la mezcla, la deshidratación, la falta de descanso, el desconocimiento de dosis, el entorno y la posibilidad de que lo consumido no sea lo que se dijo que era. Pongamos un ejemplo. Andrea es una estudiante que empieza a tomar benzodiazepinas porque una compañera le dijo ayudan a dormir antes de exámenes. Andrea no fue al médico, solo quería apagar la ansiedad, ¿no? Al principio nota cambios, sí, duerme mejor, pero después siente que no puede dormir sin la pastilla. Luego la mezcla con alcohol en una reunión y se expone a una situación de alto riesgo. Este ejemplo muestra que incluso una sustancia con uso médico puede ser peligrosa cuando se consume sin supervisión. La idea de esta unidad no es generar pánico, sino fortalecer la capacidad de decisión. La pregunta clave es, ¿estoy usando esta sustancia para disfrutar, para pertenecer, para rendir, para dormir, para olvidar o para escapar? Y la respuesta puede revelar mucho sobre nuestra salud emocional y nuestras redes de apoyo. Llegamos a la parte más importante del episodio, la comunidad estudiantil como espacio de prevención y construcción de paz. Esta unidad del curso nos recuerda que no basta con decirle a cada persona, cuídate. También necesitamos construir entornos donde cuidarse sea posible. Aquí aparece un concepto muy valioso, la salutogénesis, es decir, mirar no solo qué causa enfermedad, sino qué genera salud. En lugar de centrarnos únicamente en los riesgos, hay que preguntarnos qué fortalece a una persona joven, qué habilidades le ayudan a decidir mejor. Entre los factores protectores individuales están el autoconocimiento, la autoestima, pensamiento crítico, toma de decisiones y la resiliencia, entre otros más, obviamente. La resiliencia no significa aguantar todo en silencio, significa atravesar dificultades con recursos internos y externos. Un grupo de amigos que se apoyan sin presionarse es un ejemplo de factor protector. El autoconocimiento nos ayuda a reconocer qué sentimos, qué necesitamos y qué nos pone en riesgo, lo que es crucial para detectar cuándo consumimos para escapar. La regulación emocional a través de técnicas como respirar, escribir, hablar o buscar orientación ofrece alternativas al consumo como respuesta del estrés. La comunicación asertiva nos permite decir no quiero o necesito ayuda, reduciendo la presión social y fortaleciendo nuestros límites. El pensamiento crítico nos ayuda a cuestionar modas y discursos, evitando decisiones impulsivas. Y la resiliencia, como lo había mencionado, nos permite aprender de los errores sin destruirnos ni aislarnos, favoreciendo la búsqueda de apoyo. Una frase del curso que me gustó dice, tu voz también es prevención. Esto es fundamental. La prevención no siempre se ve como una campaña grande. A veces ocurre en una conversación entre amistades. Por ejemplo, cuando alguien dice no te subas a ese coche si quien maneja tomó, o no aceptes esa pastilla, o incluso no tienes que demostrar nada para pertenecer. Los factores protectores comunitarios incluyen espacios seguros, actividades deportivas y culturales, tutorías, docentes capacitados, campañas sin estigma, redes de estudiantes promotores de salud, ambientes libres de discriminación y formas de convivencia basadas en respeto. La cultura de paz no es solo ausencia de golpes o insultos, es una manera de relacionarnos donde se reconoce la dignidad, los derechos y el diálogo. En prevención de adicciones, la cultura de paz significa no burlarnos de quien pide ayuda, no presionar a consumir, no romantizar la autodestrucción, no compartir contenido que humilla a alguien intoxicado y no abandonar a quien está en riesgo. Pensemos ahora en un caso comunitario. En una universidad, después de varios incidentes relacionados con alcohol en fiestas, un grupo de estudiantes propone una campaña llamada Nos Cuidamos de Regreso. La campaña incluye acuerdos entre amistades. Nadie se queda solo, nadie maneja bajo los efectos de alcohol, nadie presiona a consumir, se designan contactos de emergencia y se difunde información sobre apoyo psicológico. Además, el grupo organiza círculos de conversación sobre ansiedad, duelo,
presión académica y consumo. Con el tiempo, más estudiantes se suman y la conversación cambia. Pedir ayuda deja de verse como debilidad y empieza a verse como responsabilidad. Este ejemplo muestra que la prevención no tiene que ser distante, puede nacer desde la propia comunidad estudiantil. La paz se construye en decisiones pequeñas, repetidas y colectivas. Antes de cerrar este episodio, los invito a detenernos un momento y reflexionar. Hablar de adicciones no es hablar solo de sustancias, es hablar de lo que sentimos, de lo que callamos y de cómo enfrentamos lo que nos duele. Muchas veces, detrás del consumo hay estrés, ansiedad, miedo, soledad o una necesidad profunda de pertenecer. No se trata de señalar ni de culpar, sino de entender que todos, en algún momento, podemos ser vulnerables. La vida universitaria nos exige mucho: rendir, cumplir, encajar, demostrar. Y en medio de todo eso, a veces olvidamos lo más importante: ¿cómo estamos por dentro? Este episodio nos deja claro que no siempre sabemos manejar lo que sentimos, y cuando no tenemos herramientas, podemos buscar salidas que parecen fáciles, pero que a largo plazo nos afectan. Reflexionar también implica cuestionarnos: ¿estoy cuidando mi salud mental? ¿Estoy tomando decisiones desde la presión o desde la conciencia? ¿Estoy siendo apoyo para alguien o estoy juzgando sin saber? Porque al final, prevenir no empieza con decir no. Empieza con aprender a escucharnos, a entendernos y a acompañarnos. A partir de todo lo que hemos hablado, les quiero compartir algunas recomendaciones que pueden marcar una gran diferencia en la vida universitaria. Primero, prioriza tu salud mental. Dormir bien, alimentarte, descansar y organizar tu tiempo no es perder el tiempo, es invertir en tu bienestar. No puedes rendir si estás agotado emocionalmente. Segundo, aprender a reconocer lo que sientes. Identificar si estás estresado, ansioso o saturado te permite actuar con tiempo. Ignorar las emociones no las desaparece, solo las intensifica. Tercero, busca apoyo. Habla con amigos, familiares o profesionales. No es señal de debilidad, es una forma de cuidarte. Nadie tiene que resolver todo en soledad. Recuerda que no estás solo. Siempre hay una red lista para escucharte. La línea de la vida, recuerda, 800-911-2000. Cuarto, desarrolla pensamiento crítico. No todo lo que se ve en redes sociales o en el entorno es verdad o es seguro. Cuestiona, infórmate y toma decisiones conscientes. Quinto, establece límites. Decir no también es cuidarte. No necesitas consumir, beber o hacer algo que no quieres para pertenecer a un grupo. Sexto, evita la automedicación y el consumo por presión o escape emocional. Si algo te duele, busca soluciones reales, no temporales. Séptimo, cuida a los demás. Si ves a alguien en riesgo, acércate desde el respeto. Escucha sin juzgar y acompaña. A veces una conversación puede hacer una gran diferencia. Y finalmente, construye una comunidad. Rodéate de personas que sumen, que respeten tus decisiones y que promuevan un ambiente sano. La prevención también se construye en colectivo. Para cerrar, quiero dejarte con una idea clara. La libertad no es hacer todo sin pensar en las consecuencias. La verdadera libertad es poder elegir con información, con conciencia y con amor propio. Ser joven por la paz y contra las adicciones no significa vivir con miedo, sino vivir con responsabilidad, con apoyo y con sentido. Significa entender que cuidarte no te limita, te fortalece. Este episodio nos recuerda que la prevención no está solo en grandes campañas, sino en pequeñas decisiones diarias, en decir no cuando es necesario, en pedir ayuda cuando lo necesitamos y en acompañar a quienes lo están pasando mal. Y recuerda siempre, me cuido, te cuidas, nos cuidamos. Y en ese cuidado mutuo también construimos paz, porque una mente sana y una vida libre también se construyen en comunidad. Gracias por su atención, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chaito!